Bienvenidos a todos los que están viéndonos por medio de la plataforma de YouTube. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Saray Granados y soy médico de epidemiología del Hospital de Retalhuleu. El día de hoy les voy a brindar el tema de leptospirosis, su detección y diagnóstico, así como la forma correcta en la que debemos abordar el caso para evitar brotes o contagios, tanto en las áreas hospitalarias como en las zonas comunitarias. Siempre es importante que, por favor, si trabajan para el Hospital de Retalhuleu, puedan llenar el formulario de Google Forms que está anclado en la cajita de descripción y también está en el primer comentario fijado para que puedan ser tomados en cuenta al momento del cotejo de los asistentes. De igual forma, tenemos activo el link para horas crédito si son médicos o profesionales afines al Colegio de Médicos de Guatemala. Únicamente recordar colocar el título de la charla del día de hoy que está en sus pantallas y su colegiado sin comas, por favor. Si tuvieran algún inconveniente con el registro de las horas crédito, por favor indicarlo en los comentarios y dejar su nombre y su colegiado para poderlos tomar en el registro de estas horas y que puedan ser acreditadas por nuestra parte posteriormente. Sin más que añadir y esperando que pueda ser de interés esta charla para todos, iniciaremos con el tema del día de hoy, el cual pertenece al gran grupo de enfermedades zoonóticas que representan una amenaza constante para la salud pública. Recordando que el mes de julio pasado fue celebrado el Día Mundial de las Enfermedades Zoonóticas, fecha que está relacionada con la fecha en la que Louis Pasteur aplicó en Francia la primera vacuna antirrábica a un niño mordido por un perro rabioso. Eso fue en 1885. Y el objetivo es concientizar sobre el riesgo para la salud humana y la importancia de la prevención, de la vigilancia y del control, porque la salud de los animales y del medio ambiente influye directamente en la salud de las personas. El 60% de las enfermedades infecciosas en humanos son de origen zoonótico, ya que de 1.415 patógenos más o menos que son conocidos en los humanos, compartimos 863 con animales, teniendo a lo largo del tiempo enfermedades emergentes como el ébola y el más reciente, que es el COVID-19, que son de origen animal. En este contexto, la leptospirosis se convierte en una zoonosis de importancia global, siendo una enfermedad febril, aguda, de distribución mundial, más frecuente en climas subtropicales o en climas tropicales húmedos. Es considerada una enfermedad ocupacional también, porque afecta principalmente a trabajadores agropecuarios, personal de limpieza, veterinarios, cuidadores de animales, también aquellos que laboran en zoológicos, trabajadores de la agroindustria, como los cañeros. Y es en este último punto que yo creo que les va a llamar la atención a algunos y va a tomar relevancia a nivel local, porque pues tenemos varios ingenios que se centran en el cultivo de caña y la extracción del azúcar de la misma. Hemos visto la gran cantidad de personas que migran de otros lugares lejanos y vienen a trabajar a estas zonas que son ricas en agroindustria para la época de zafra y también quizá en menor medida la época de la interzafra. Sin embargo, el riesgo no es solo para aquellos que trabajan en agroindustrias y similares, sino también para otros grupos de riesgo como excursionistas, bañistas, manipuladores de peces, pudiendo llegar a tener esta enfermedad un potencial epidémico, principalmente después de lluvias intensas o inundaciones por las que, al tener un caso sospechoso, su notificación va a tener que ser obligatoria a nivel local. Esta notificación obligatoria en Guatemala está descrita en los protocolos de vigilancia epidemiológica, específicamente en la número 8, que es para enfermedades zoonóticas. En relación a los aspectos epidemiológicos de importancia en esta enfermedad, debemos recordar que la Leptospira interrogans es el agente causante de la leptospirosis. Son bacterias espiroquetas que son gram negativas y son aerobias obligadas, lo que indica que necesitan de oxígeno para sobrevivir y proliferar. Se transmite a través de abrasiones o cortes en la piel, a través de la conjuntiva y de las membranas mucosas. La maceración o que la piel está dañada resultante de la exposición prolongada al agua también es otro factor de riesgo para tener sospecha de infección por leptospira. Los seres humanos podemos infectarnos por contacto directo con orina o con fluidos reproductivos de animales infectados.
por contacto también con fuentes de agua dulce contaminadas con la misma orina o tierra húmeda que logra resguardar la leptospira. También nos podemos contaminar por consumir alimentos o agua que está contaminada. La infección se va a notar rara vez o se va a producir rara vez por mordeduras de animales o por contacto entre los mismos seres humanos. En relación al periodo de incubación, según el Protocolo Nacional de Vigilancia Epidemiológica, este se define en un rango de 2 a 30 días con un promedio de 10 días. A diferencia de lo que podemos encontrar en la plataforma virtual de OPS-OMS, que va a mencionar que el periodo de incubación puede variar entre 5 a 14 días, pero siempre en un rango de 2 a 30 días, como lo define nuestro protocolo del ministerio. La leptospira pues tiene varios reservorios, siendo quizás los reservorios más importantes los roedores, seguido de animales silvestres, mapaches, coyotes, zorros, ardillas, tacuatzines y otros mamíferos. Pero no solo estos, sino también están incluidos perros, por ejemplo, por la cercana relación que se tiene con el hombre y además, aunque en menor importancia, pues caballos, ganado vacuno, cerdos y raramente las ovejas y las cabras. También dejar de lado que no mencioné a muchos animales silvestres y algunos otros marinos, pero que también pueden ser reservorios de leptospira y mantenerse infectados y eliminar la bacteria en la orina, pudiendo presentarse cualquiera de las 250 variantes serológicas de leptospira. Entendiendo entonces que la distribución de esta enfermedad es de carácter universal y son más susceptibles y se presentan con mayor frecuencia en los varones adultos, pero esto tiene mucha relación con el tema ocupacional. A nivel mundial se reporta que la incidencia está estimada en más de 1 millón de casos y aproximadamente de ese millón de casos 59,000 muertes. El protocolo nacional nos dicta que el periodo del año 2001 al 2017 a nivel del país se confirmó la presencia de esta zoonosis en 20 de los 22 departamentos del país. Y entonces, ¿quiénes estamos o quiénes están en riesgo? Sabiendo ya que los varones son los más susceptibles, y esto tiene mucha relación a lo que mencioné al inicio, ¿verdad? Que quienes se encuentran en riesgo son aquellos que viajan, aquellos que van a zonas endémicas, que participan en actividades recreativas, en agua dulce, como hacer kayak, navegación, acampar, hacer senderismo, la natación, incluso hacer actividades de pesca. Especialmente cuando hay fuertes lluvias o inundaciones, pues el riesgo aumenta muchísimo más. La exposición prolongada de agua contaminada y las actividades que impliquen sumergir la cabeza o tragar agua aumenta el riesgo de esta infección. Considerando que a nuestra población pues, tienen como parte de sus actividades acudir a ríos o a nacimientos cercanos, y este riesgo se aumenta en gran medida, pues hemos visto, y es una imagen común, ver a niños chapoteando en los ríos, también participando en actividades que implican barro, por ejemplo, que hacen carreras o pues fue un día lluvioso y van a hacer senderismo y hay una cantidad de barro considerable, pues también eso puede aumentar el riesgo de infección en los viajeros y en los turistas. Al igual que trabajar directamente con animales en zonas endémicas, como ya lo mencioné en relación a los veterinarios y otros cuidadores de zoológicos, pues están especialmente expuestos a los fluidos corporales de los animales. Además, el visitar y residir en zonas infestadas de roedores, ratas, es un punto importante a considerar para sospechar de leptospira en un paciente. Máxime a nivel local, que contamos con amplias zonas de agroindustria que colindan con zonas rurales y algunas otras zonas urbanas pues son algo limítrofes con estas agroindustrias. Se llega a tener casos de leptospira porque obviamente los roedores huyen de las zonas hacia las casas al momento de que se está haciendo la cosecha, al momento de que se está haciendo actividad de roza de las tierras de cultivo, y pues como ellas anidan ahí y están infestando la tierra, al momento de que se generan estas actividades, huyen a otras zonas, especialmente pues casas aledañas a estas zonas agroindustriales. Y obviamente esto va a generar riesgo en chicos, grandes y ancianos.
Otros factores de riesgo importantes a resaltar son aquellos ligados a los desastres naturales o a los llamados desastres antropogénicos. Estos desastres antropogénicos son causados por la actividad humana, a diferencia de los desastres naturales, ¿verdad? Que son provocados por fenómenos naturales estrictamente. Dentro de estos factores están los incendios, las inundaciones, los accidentes industriales, las guerras, la contaminación, que obliga a los animales a migrar hacia las viviendas, específicamente los roedores. Los brotes de leptospira no es que no se den, sino que son muy raros y ocurren especialmente después de desastres naturales o de desastres antropogénicos, más frecuente en las zonas urbanas del país, que normalmente son países de ingresos bajos o ingresos medios, donde la condición de la vivienda pues no es la mejor y el saneamiento es deficiente, pues la infestación de roedores va a ser muchísimo más frecuente. Por ejemplo, se han producido brotes de leptospirosis tras inundaciones en destinos turísticos populares a Estados Unidos, siendo Estados Unidos no precisamente un país de ingreso bajo, ¿verdad? Pero sí se ha dado los casos en Florida, en Hawái, en Puerto Rico, en Islas Vírgenes, de brotes de leptospirosis, pero esto siempre antecedido de un desastre natural o de un desastre antropogénico. Y por todo lo anterior, hay que tener siempre en cuenta, entre los factores que inciden en la aparición de enfermedades zoonóticas, el cambio climático, los incendios forestales, la deforestación, que no son necesarios que estén alejados de nuestra realidad, ¿verdad? No es como que no vaya a haber incendios a nivel local. Gracias a Dios, a nivel de departamento no tenemos este tipo de desastres, no tenemos deforestaciones tan amplias, pero sí lo hemos visto en otros departamentos del país, ¿verdad? Donde sí se han dado incendios porque los turistas o los senderistas pues dejan hechas fogatas y no las apagan de manera correcta. Ahí es donde se da el desastre antropogénico. El cambio climático es algo inminente, es algo que nos está golpeando a todos a nivel mundial, entonces es algo que no vamos a negar, no se aleja de la realidad del departamento. Pero también hay que recalcar que existe una sobreexplotación de la vida silvestre, existe también un creciente aumento del contacto humano con la vida silvestre y pues debido al cambio económico que ha surgido en los últimos años, pues existe gran cantidad de viajes intercontinentales a zonas que son estrictamente endémicas, ¿verdad? La leptospirosis como enfermedad febril aguda puede cursar con diferentes síntomas dependiendo de la variedad sindrómica de la que se trata, definiendo el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica Nacional 3 presentaciones. Primero, tenemos la leptospirosis anictérica, que es la más frecuente en áreas endémicas de la enfermedad. La mayoría de estas infecciones son subclínicas o muy leves y pueden no requerir atención clínica. Se van a caracterizar por presentar fiebre, por presentar mialgia, cefalea intensa, infusión conjuntival, dolor abdominal. Estas manifestaciones usualmente persisten una semana y se pueden darse solución coincidiendo con la aparición de los anticuerpos. Pero hay que tomar en consideración que un porcentaje muy pequeño de estos pacientes puede desarrollar cuadros como meningitis asépticas, uveitis, corioretinitis, derrames pleurales e infiltrados pulmonares basales. Tenemos otro cuadro que es la leptospirosis ictérico-renal, que se manifiesta con hepatitis, coléstasis intrahepática, nefritis intersticial con insuficiencia renal aguda y síndrome urémico. Y por último, la leptospirosis hemorrágica, que es la forma más grave de la enfermedad y se caracteriza por vasculitis y trastornos de la coagulación como petequias que están diseminadas o que son concurrentes, así como equimosis o púrpura, epistaxis, hemorragia de las mucosas, hemorragia del aparato digestivo y hemorragia en vías urinarias. Debemos recordar que cualquiera de las formas anteriores puede acompañarse de náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y artralgia.
y siempre va a existir un antecedente de exposición a animales infectados o desarrollarse en un ambiente contaminado con orina de animal con leptospiuria o incluso la exposición ocupacional o recreacional. Siempre vamos a tener un antecedente que nos haga sospechar de la patología. Es importante también hacerles mención de que estos son los 3 cuadros que nos indica nuestro protocolo de vigilancia, pero OMS y OPS indican 4 categorías amplias, siendo la primera una enfermedad leve con síntomas de tipo gripal. La segunda, el denominado síndrome de Weil, que se caracteriza por ictericia, falla renal, hemorragia y miocarditis con arritmia. La tercera, la categoría de meningoencefalitis o meningitis. Y la última categoría, que es clínica, que incluye la hemorragia pulmonar y la falla respiratoria. Si lo comparamos, pues no distan mucho de lo descrito por el Ministerio de Salud Pública y el protocolo lo engloba de forma un poco más completa y los diferencia un poco más claros. Si notamos también los síntomas y signos de la leptospirosis, pues también son fácilmente confundibles con muchas patologías. Podemos pensar en influenza, en dengue con signos de alarma, dengue grave, infecciones por hantavirus, fiebre amarilla, fiebres hemorrágicas que pueden ser estrictamente virales, riquecia, borreliosis, brucelosis, malaria. Pensar en meningitis asépticas, incluso en intoxicaciones por sustancias químicas o intoxicaciones alimentarias. El cuadro, por cómo se desarrolla, también nos confunde mucho con fiebre tifoidea, con hepatitis, que pues puede ser también pensar en una hepatitis viral. Nos puede hacer pensar en toxoplasma, en mononucleosis que sea infecciosa, e inclusive nos confunde con una faringitis y con cuadros de pielonefritis. Por esto, el interrogar al paciente de forma completa y de forma correcta es la clave para llegar al diagnóstico final y sospechar de la leptospirosis para evitar casos graves y así pues poder salvar vidas, ¿verdad? Principalmente cuando nos encontramos en situaciones de brote estrictamente. Al momento de tener la sospecha de un caso, pues el proceder es obtener una muestra para confirmación de la enfermedad, teniendo en cuenta que el diagnóstico se establece en función del tiempo de inicio de la enfermedad, pudiendo ser un diagnóstico microbiológico, aquel que se da en el primer y quinto día de síntomas, recolectando una muestra de sangre para procesar el suero, y cuando tenemos casos que detectamos pasado este tiempo, más de 8 días de síntomas, hasta inclusive 3 meses, de estos síntomas se puede solicitar por medio de orina, en donde vamos a trabajar una PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, y podemos trabajar cultivos. Esto es en relación al diagnóstico por medio microbiológico, pero también podemos tener un diagnóstico serológico, en donde vamos a poder detectar un paciente con unos 6 días o más de inicio de los síntomas, y también se tiene que hacer una recolección de sangre para procesamiento del suero por medio de hemaglutinación, que es la IHA, que pues son técnicas de tinción inmunológica. También se puede utilizar la técnica de ELISA, que son ensayos inmunoenzimáticos, y puede usarse una prueba de aglutinación microscópica, que son las llamadas MAT. El MAT es el estándar de oro, y para esto pues deben ser comparadas al menos 2 muestras consecutivas de suero tomadas en intervalos para observar un incremento de anticuerpos, esperando que se hayan aumentado 4 veces más en relación a la primera muestra que se estudie. Claramente, este tipo de estudios, tanto el PCR en orina como las pruebas de ensayo y de tinción, pues se realizan a nivel del Laboratorio Nacional de Salud, o sea, a nivel central, por lo que a nivel hospitalario el proceder es tomar la muestra, llenar la ficha correspondiente a leptospirosis para envío a nivel central, pues se tiene que mandar la muestra con ciertas condiciones, específicamente en refrigeración. Estamos esperando que se vaya entre 4 y 8 grados Celsius, con suficiente batería refrigerante y pues obviamente su fichita respectiva. A nivel local, ustedes pueden solicitar sus laboratorios en laboratorios privados, que también los manejan, porque hemos visto laboratorios privados que están manejando este tipo de exámenes,
Pero siempre es importante que si realmente estamos ante un proceso de leptospira, pues sí se toma en consideración el examen de laboratorio privado, pero se toman las consideraciones debidas para el envío de una muestra al laboratorio nacional. Vuelvo a repetir, también es importante que reportemos esta enfermedad, es por eso que siempre insistimos en que se corrobore el tema del resultado de los exámenes, ¿verdad? Para poder dar también un tratamiento oportuno, pero también un abordaje a nivel preventivo y de control. En relación a los laboratorios, es importante mencionarles algo que normalmente no pasa, o que normalmente no se hace, pero existe el diagnóstico post-mortem. O sea, no es que no se pueda hacer, ¿verdad? Pero es que no se hace de manera frecuente o casi no se ejecuta. En realidad, pues podemos hacer los mismos laboratorios, tomar serología y cultivo, y también se puede demostrar la existencia de leptospiras por medio de tejido usando PCR o coloración inmunohistoquímica. Normalmente en pues ya se utiliza la inmunofluorescencia directa, ¿verdad? Para poder detectar la leptospira dentro del tejido ya muerto. Y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Esto ya es en los casos de sospecha muy alta y en otros casos que puedan volverse de categoría médico-legal, pero pues de norma no es común ver casos de investigación post-mortem. La ficha que se envía a este Laboratorio Nacional de Salud a nivel central es la que están viendo en sus pantallas, que para el Hospital de Retalhuleu se encuentran en los diferentes links que están en los servicios con el título de fichas epidemiológicas que pues están a disposición de todos los colegas que laboran en el Hospital de Retalhuleu. De no tener fichas, por ejemplo, pues el Departamento de Epidemiología siempre está a la orden y estamos ahí para apoyarlos en estos casos, también para poderlos ayudar en el abordaje. Si por alguna razón necesitan pues el apoyo en el llenado, pues no es complejo, ustedes lo pueden ver. Si se dan cuenta, pues preguntan datos generales, se centra mucho más en signos, en síntomas del paciente. También estamos buscando información sobre los factores de riesgo del paciente, cómo fue la mordedura, se solicitan datos del animal que fue el agresor. A veces contamos con estos datos, a veces no contamos con estos datos, pero siempre es importante que se trate de llenar la ficha epidemiológica lo más completa posible para que también las áreas preventivas tengan la información para poder abordar este tipo de casos en la comunidad. Recuerden, este tipo de enfermedades se tienen que reportar a epidemiología de sus hospitales, se tienen que reportar a epidemiología de sus áreas de salud. Al momento de que ustedes detectan el caso, pues inmediatamente reportarlo a epidemiología. En nuestro caso, en el Hospital de Retalhuleu, pues reportarlo con nosotros los médicos que formamos parte de este equipo, o también con las compañeras enfermeras de vigilancia que son parte del Departamento de Epidemiología. Para otras áreas de salud, para otros hospitales, pues reportarlo al epidemiólogo o al encargado de epidemiología que tengan dentro de su distrito. Les vuelvo a repetir, es bien importante el reportar. Y al final, pues, ¿para qué reportamos? ¿Para qué informamos? ¿Verdad? ¿Por qué insisto tanto en que ustedes nos avisen o alerten a las áreas y a las áreas de epidemiología sobre este tipo de enfermedades? Realmente es interesante que la vigilancia de estas enfermedades va a derivar en la prevención de la morbilidad, pero principalmente en la prevención de mortalidad por la enfermedad en humanos. Logramos detectar brotes, logramos contenerlos, logramos investigarlos. También nos va a brindar la pauta de poder capacitar al personal y capacitar a las comunidades sobre las medidas de prevención, y logramos diagnosticar oportunamente a los pacientes y así determinar reservorios de animales en las comunidades, identificando los serogrupos de leptospira que se pueden encontrar en el territorio. Las últimas guías nos indican 2 definiciones de caso específicas para la población humana y 2 definiciones de caso específicas para población animal. Interesándonos en el área hospitalaria, pues la definición de casos sospechosos, siendo estos pacientes que presenten fiebre con 2 o más síntomas como cefalea, escalofríos, dolor retroorbitario, congestión ocular, dolor muscular intenso, dolor abdominal del lado derecho,
náuseas, vómitos, equimosis, ictericia o pues hemorragias, ¿verdad? En algún lugar del cuerpo. También pensar si ellos tienen rash, faringitis, ganglios palpables dolorosos, y todos aquellos confirmados pues serán los casos a los que se les aplique las pruebas de aglutinación o las pruebas de ELISA. A nivel de animales, pues es importante que la definición nos la tengamos en mente, pero no la utilizamos tanto en el área hospitalaria, es más bien del uso del área preventiva. Aquellos animales que se consideran sospechosos, pues se presentan con falta de apetito y signos y síntomas como conjuntivitis, hemorragias en cavidad bucal, gastroenteritis hemorrágica o nefritis aguda con o sin ictericia. Y aquellos casos que se consideran confirmados como un foco de leptospirosis son todos los que van a tener un laboratorio positivo para la enfermedad. Indiscutiblemente, este tipo de casos, como son fácilmente confundibles con otras patologías, pues ameritan que implementemos vigilancias activas y pasivas, en donde la vigilancia activa va a requerir la búsqueda activa de casos en las comunidades donde se hayan descrito los casos que se consideran confirmados. Se investigan los casos sospechosos en áreas hospitalarias, más que todo aquellos con síndrome ictérico hemorrágico. Es importante identificar la migración inusual de animales como los roedores principalmente, ¿verdad? Y la comunicación que se tenga estrecha con el MAGA, que pues el MAGA es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, para el intercambio de información epidemiológica sobre la presencia comunitaria de roedores u otros reservorios y seropositividad en animales. Y por otra parte, la vigilancia pasiva, que es la que realizamos a nivel hospitalario y en los servicios de atención de primer y segundo nivel, identificando casos sospechosos que vayan a consultar a nuestros servicios de salud públicos o inclusive en servicios de salud privados, enfocándonos en toda la población, pero debemos priorizar aquella población que por su actividad laboral pues tenga un mayor riesgo de tener leptospirosis o tenga un mayor riesgo de entrar en contacto con la bacteria, ¿verdad? Y con todo lo de la vigilancia, pues después de realizar este tipo de vigilancias instaladas, tanto la activa como la pasiva, tenemos que desencadenar, ¿verdad?, una serie de acciones de prevención y acciones de control. Y pues el objetivo principal es el control del animal transmisor e interrumpir la cadena de transmisión de la leptospirosis. Tenemos que tener acciones que sean dirigidas al enfermo específicamente, ya orientándonos estrictamente a nivel hospitalario, con el tratamiento antimicrobiano y el tratamiento de sostén que necesite el paciente. Importante también que durante la hospitalización siempre estemos atentos del aislamiento de nuestro paciente para la precaución de la sangre, la precaución de los fluidos corporales del paciente, siempre apegados a las normas de bioseguridad de nuestra institución, en este caso del Hospital de Retalhuleu. Importante también recordarles que la terapia antibiótica es más eficaz cuando la iniciamos de forma temprana y en algunos cuadros más graves, pues algunas literaturas o publicaciones suelen recomendar en relación a los cuadros más graves de leptospirosis un abordaje con penicilina G, con ampicilina y con ceftriaxona. Siempre haciendo énfasis en la importancia de que pues, sean tratados los síntomas con los que cursa el paciente, con la administración de líquidos, con la administración de electrolitos. En algunos casos incluso podemos llegar a necesitar en la terapia del paciente el reemplazo renal o el uso de transfusiones sanguíneas si nos encontramos ante un cuadro hemorrágico. Y para aquellos casos que son menos graves, también la misma literatura nos recomienda toxiciclina, acitromicina, ampicilina e incluso están recomendando el uso de amoxicilina. Parece contradictorio, ¿verdad?, que se utilice amoxicilina en esta época en la que tenemos a disposición una variedad de antimicrobianos
de gama amplia, pero recordemos que estamos ante la era de las resistencias antimicrobianas y por el mal uso desmedido, desproporcionado de los antibióticos que han venido en auge en los últimos años, pues se ha dado una alta resistencia a los antimicrobianos y ya no se pueden utilizar. A diferencia de otros medicamentos que se han quedado en el olvido, ¿verdad? Toda la familia de las ampicilinas ya no se utiliza en mayor medida y por eso ha vuelto a agarrar fuerza contra las bacterias y su uso es bastante extendido actualmente y se recomienda bastante porque pues no se están demostrando resistencias antimicrobianas en relación a estos últimos medicamentos. Es importante, después de que les menciono los medicamentos, es importante, y quiero que lo volvamos a recordar, la manipulación del paciente en relación a su orina, específicamente, tiene que ser cuidadosa. Tenemos que aprender a eliminar este tipo de desechos. Obviamente en el baño pues el paciente va a tener que orinar, pero si tenemos un paciente que por ejemplo tiene una sonda urinaria, que tiene el uso de pañal, eso va en bolsa roja, compañeros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es altamente contagioso, ¿verdad? La orina es el medio para el contagio de este tipo de enfermedad. Y obviamente, si nosotros como personal de salud o incluso la visita que puede venir a ver a los pacientes tiene contacto con esta orina, porque, qué sé yo, se rebalsó la bolsa, el pañal ya no dio abasto y se salió la orina, y por alguna razón tenemos heridas en las manos o incluso en los pies. Recordemos que en el área de costa el uso de sandalia es bastante común, entonces si hay alguna lesión abierta, con mucha probabilidad va a haber un contagio inminente, porque recordemos que las heridas, la piel lacerada, la piel macerada, las mucosas, la conjuntiva, si logran tener contacto con una orina patológica, una leptospiuria, pues vamos a terminar teniendo leptospirosis. Y ya para casi finalizar, pues recordar que a nivel preventivo pues se necesitan acciones dirigidas a los contactos para el inicio del tratamiento inmediato, ¿verdad? Eso es algo que pues ya el área preventiva tiene como más en sus actividades descritas, ¿verdad? No es algo que a nosotros nos competa estrictamente a nivel hospitalario, pero sí es algo que se tiene que mencionar. Y las acciones dirigidas al medio ambiente. Acciones que tienen que ir orientadas a la identificación de la fuente, al mecanismo de transmisión de la enfermedad, cómo fue que se dio el contagio del paciente que se está investigando, la exposición de estos animales infectados a otras personas, si no tuvimos alimentos o agua contaminada en el proceso del contagio del paciente, porque pues todo eso, si no se investiga el medio ambiente, si no se investiga todo el entorno social del paciente, podemos llegar a tener riesgo de un brote por leptospirosis. Obviamente, todas estas medidas deben ser tomadas y requieren de una pirámide de actores en las que estamos nosotros como médicos tratantes y están todos los demás colegas que intervienen en diferente medida de acuerdo al nivel. Recordemos que como hospital o como médico tratante por lo privado, no podemos olvidar que este tipo de enfermedades deben ser notificadas al área de salud para poderles dar el seguimiento y tomar las acciones que describimos anteriormente, porque todos los servicios, especialmente el sector laboral, debería desarrollar actividades de información, de educación y de comunicación, que son las siglas EIC, para la prevención de la leptospirosis. Y ya para finalizar, pues recalcando siempre el diagnóstico, les coloco un pequeño flujograma que tiene el protocolo nacional, donde no tenemos pierde para la detección de esta patología a nivel laboratorial y que la anamnesis y la clínica pues siguen siendo nuestros mejores aliados para la detección de la leptospirosis y para la detección de muchísimas otras patologías, pese a la gran gama de enfermedades con las que nosotros pues tenemos un diagnóstico diferencial. Ya se los decía yo al principio, podemos confundirlo desde una simple influenza hasta una pielonefritis, procesos virales hemorrágicos, etc. Es una gama amplia de confusión en relación a los diagnósticos, pero la clave va a ser anamnesis
y clínica. Si logramos correlacionar estas dos cosas, pues vamos a tener y vamos a llegar al punto de detección oportuna de este tipo de patologías que no son muy comunes en nuestra región, pero que no estamos exentos de que puedan suceder debido a todo el entorno del medio ambiente que nos rodea, ¿verdad? Volvemos a recordar que tenemos amplia agroindustria que nos rodea, el tema subtropical y tropical húmedo, que es el clima, pues siempre está a la orden del día y los desastres naturales no nos han dejado atrás. Entonces, siempre es importante tener en mente que existe la enfermedad, que no es común, pero que sí podríamos llegar a detectarla en algún momento en nuestros consultorios privados o incluso en nuestras consultas externas de hospitales nacionales o en nuestras emergencias de nuestros hospitales nacionales. Y con lo anterior, llegamos al final de la exposición de este tema, esperando que haya sido de su agrado y de su interés. Les dejo las referencias usadas para esta charla por si quisieran consultarlas y también les recuerdo que la información salva vidas, pero las decisiones atrás de esa información son las que nos transforman. Yo soy Saraí Granados, soy médico de epidemiología y espero verlos en una siguiente conferencia. Muchas gracias.